Aleluya. Bendiciones que sobreabunden sobre ustedes. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta maravillosa mañana. Tenemos un día muy lindo, un día de bendición, donde sabemos que Dios nos está visitando con su presencia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que Dios nos está visitando en esta maravillosa mañana? Que al levantarnos podemos respirar y podemos estar conscientes de que aunque otros no están, nosotros todavía estamos. Aunque otros quizá no pueden ver la luz del día, nosotros sí podemos ver la luz del día. Y sobre todo disfrutar de los seres queridos que nos quedan alrededor. Recibí una llamada esta mañana de mi esposa que me levantó, como quien dice, como eso de las 7:30 de la mañana. Dijo, quiero decirte que te amo. Quiero decirte que eres lo más importante que tengo en la vida después de Dios. Y yo, así miren el aire, contento. Ella siempre me lo dice cuando estoy fuera, porque parece como que le hago más falta cuando estoy fuera que cuando estoy cerca. Pero eso te llena de satisfacción, de bendición, saber que Dios te ha premiado con una familia y sobre todo una familia que le sirve a Él. Amén. Así que reciban un saludo de mi familia, mi esposa y mis 2 hijos. Y estoy en casa, una vez más, estoy en casa. Me alegro por estar aquí. Tantas cosas han sucedido, pero yo sé que Dios ha estado en control de cada uno de nosotros. Amén. Quiero entrar rapidito a lo que es la palabra de hoy. El Espíritu Santo estuvo tratando conmigo y se encuentra en el libro de Ezequiel. Aleluya. Hoy vamos a ministrar con el tema transfusión. Quiero que usted preste atención porque es primera vez que predico esto, pero el Espíritu de Dios me llevó a esta revelación y me dio este tema. Una vez dado el tema, se lo pasé a multimedia y a todo el equipo de trabajo. Esto es lo que voy a predicar en esta maravillosa mañana. Transfusión. Así que cuando tenga Ezequiel capítulo 21, versículo 6, leemos en el nombre de Jesús. ¿Lo tienen? Dice así: y tú, hijo de hombre, gime con corazón quebrantado, con amargura gemirás a la vista de ellos. Y cuando te digan, ¿por qué gimes? Dirás, por las noticias que vienen. Todo corazón desfallecerá, toda mano se debilitará, todo espíritu se apagará y toda rodilla flaqueará. Voy a repetirlo. Tú, hijo de hombre, gime con corazón quebrantado, con amargura gemirás a la vista de ellos. Y cuando ellos te digan, ¿por qué gimes? Dirá, por la noticia que viene, todo corazón desfallecerá, toda mano se debilitará, todo espíritu se apagará y toda rodilla flaqueará. He aquí, viene y sucederán estas cosas, declara el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias por la palabra. Te honramos, Señor, en esta hora. Gracias por darme la oportunidad de estar en este escenario, Señor. Un escenario donde tu gloria se ha manifestado por mucho tiempo. Un escenario donde los pilares, la columna, el fundamento de la estructura de esta casa ha sido el poder, la unción, tu manifestación, Espíritu Santo. En esta hora te doy gracias porque hoy no será la excepción. Hoy tu presencia fluirá como nunca.
y tu manifestación será evidente para todos aquellos que están en la transmisión a través de las diferentes plataformas, a todo aquel que está presencialmente en este lugar, todo el que está conectado con esta palabra quiere recibir un impacto, algo que lo restaure, lo levante y lo trascienda a lugares de posiciones poderosas de bendición. Así te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Escuche esto. Mientras estaba estudiando esta porción de la Sagrada Escritura, cuando usted busca la palabra transfusión, se va a dar cuenta que esto es un término medio, un término médico. ¿Por qué? Porque este término, según la medicina, quiere dejar dicho que una transfusión es cuando se va a transferir sangre a una persona mediante a un proceso el cual va a colocar de un lugar a otro la sangre. Mejor dicho, cuando una persona, los que estudian medicina y los que estudian todos estos asuntos de biología, cuando alguien está pasando por alguna dificultad, cuando se le va a transferir sangre, lo primero es que toman la persona a la cual va a transferírsele la sangre, a la cual se le va a pasar la sangre. ¿Qué pasa? Cuando toman esta persona tiene que estar en 4 estados según la medicina. A nadie que no esté en esta necesidad se le puede transferir sangre si no tiene estas necesidades. La primera es que dice que por causa de una cirugía en el cual la persona tuvo una lesión. Mientras yo aplicaba esto y estudiaba este término, para mí fue muy difícil porque no soy doctor, pero el Espíritu Santo de Dios me daba a dar esta palabra y me decía: tienes que hablar de transfusión. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, es la única que tiene la potestad para transferir vida a aquellos que se están muriendo. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Tiene que dar esta palabra porque hay una necesidad en el pueblo, hay una necesidad en las naciones, hay una necesidad en las provincias, hay una necesidad en el mundo, y es que alguien tiene que ponerse de pies en medio de esta crisis y transferir la vida de Dios, transferir los milagros de Dios, transferir las liberaciones que Dios está haciendo en esta temporada. Su nombre. De manera que este término, cuando se le va a establecer a una persona, tiene que tener 4 razones, dije. La primera es por una lesión. Por una lesión. Si alguien tiene una ruptura en su cuerpo, si alguien padeció una ruptura, automáticamente comienza a botar mucha sangre. Comienza a derramarse la sangre. Mediante el derramamiento de sangre, psicológicamente, hay un tic que se activa en la mente de la persona. Hay algunos que no pueden ver derramamiento de sangre. Puede hacer que la sangre sea un poquito, pero automáticamente cuando ven que se está derramando sangre de su cuerpo, se ponen nerviosos. Los nervios se le activan los sensores de pensamiento. Hay otros que mientras más están botando sangre, se desmayan. Escuche esto. Cuando usted busca esta terminología, se dará cuenta que hay una extrapolación del texto, que es la que yo hoy quiero hablarle y predicarle en esta hora. Según el libro de Ezequiel, capítulo 21, verso 6. La extrapolación del texto que voy a hacer es que Dios le da una palabra a Ezequiel, un profeta de ese tiempo, alguien que está buscando a Dios, alguien que está conectado con la presencia de Dios, alguien que está al servicio de Dios, y Dios le da una palabra y le dice: Ezequiel, tienes que ir a gemir delante del pueblo. Y Ezequiel le pregunta a Dios, parafraseando el texto: ¿y por qué yo tengo que ir a llorar delante del pueblo? ¿Cuál es la situación que yo tengo que ir a presentarme como un llorón delante del pueblo?
y Dios le dice, porque hay una necesidad. Y lo primero, que cuando alguien está dispuesto a suplir la necesidad de otra persona, tiene que entrar en el proceso de la humillación. Nadie con orgullo, nadie con prepotencia, nadie con altivez puede ser servidor de Dios. A su nombre. Mire al que está a su lado, no le toque, nada más mírelo y dígale, tienes que aprender a humillarte. En este proceso de pandemia, en este proceso de colapso sanitario y económico en el mundo, se han visto que los grandes no son grandes porque están doblados. Y los poderosos no son poderosos porque están débiles. Pero se ha visto en este proceso de pandemia que el débil se ha hecho fuerte. Oh my God. Yo se lo voy a repetir a alguien que está aquí. Se ha visto en este proceso de pandemia que el débil, María, se ha hecho fuerte. Pregúntame por qué. Porque las debilidades, el humilde se traspola a lugares de posición excelente. Por eso hay gente que usted pensaba que no iban a estar aquí en este día y hoy están de pie todavía peleando. ¿Por qué? Porque en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, ellos dijeron, vamos a ser humildes. ¿Qué es lo que hay que hacer, Dios? ¿Cómo es que hay que hacerlo? ¿Dónde es que hay que hacerlo? ¿Por quién hay que hacerlo? Estamos aquí para eso. A su nombre, a su nombre. Y los más grandes han estado totalmente abajo. Cuando usted busca, gracias, cuando usted busca dentro de la historia, Dios está dándole una enseñanza a Ezequiel. Yo no quiero durar mucho tiempo, pero quiero ser bien explícito. Cuando usted busca la enseñanza, Dios le está dando una enseñanza, valga la redundancia, a Ezequiel. Primero, le está diciendo, debes de estar quebrantado, humillado y ser un servidor. Presentarte delante del pueblo en una condición que no es la tuya. Señores, estoy hablando de despojo. Estoy hablando que en esta temporada los que van a recibir bendición son aquellos que se despojaron de lo que tienen. Ay, no, cuando se habla de esto no le gusta mucho. Pero los sembradores que están aquí están en su área, están en su atmósfera. Estoy hablando de que en esta temporada Dios está necesitando gente que aprendan a despojarse para bendecir a otros. Gente que aprendan a despojarse de lo que tienen, de su conocimiento y de todo lo que han aprendido para humillarse, para bendecir a otros. Pregúnteme por qué. Porque el día que lo haga, no estás engrandeciendo a hombre, estás engrandeciendo a aquel que te llamó para hacer tu asignación. Por eso, cuando comenzó este aislamiento social, yo le dije al Señor, yo te puedo durar una semana aquí trancado. Pero yo, por temperamento y por actitud y por enseñanza de lo que se me ha enseñado por mucho tiempo dentro del cristianismo, a mí se me va a hacer difícil inhabilitarme en esta casa. Así que dame una idea. Y cuando le pedí al Señor, dame una idea, el Señor me dio una idea. Y me dijo, escribe. Y comencé a escribir. Y me dijo, sal. Y cuando salga, entonces va a bendecir las personas que tienen necesidad. Yo no tengo miedo y he guardado el protocolo. He guardado el protocolo gubernamental. He guardado el protocolo de la ciudad. He guardado los mandamientos que han dado los gobernantes. Eso está bien. Hay que obedecer las autoridades. Pero hay un momento donde Dios te está diciendo, tienes que exponerte porque hay alguien que se va a perder. Tú no te perderás porque yo tengo propósito
propósito contigo. A ti no te tocará porque yo tengo propósito contigo. A ti no te matarán porque yo tengo propósito contigo. Pero hay alguien que no tiene propósito. Hay alguien que su corazón se está yendo al infierno. Hay alguien que sus pensamientos se están yendo bajo la depresión, bajo la tristeza. Tú eres que tienes que sacarlo. Tú eres que tienes que bendecirlo. Agarré, gloria a Dios, y me junté con el apóstol Rosario. Y cuando estaba con Rosario, yo le dije: nosotros no podemos quedarnos en este lugar. Tenemos que ir a bendecir gente. Ok, usamos todas las cosas correspondientes, pero hay que ir. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo es que hay momentos donde Dios te va a pedir que esfuerce y que ejecute lo que tú no quieres hacer, pero por amor a Él tienes que hacerlo. Mi mensaje en esta mañana está direccionado a gente que entienda que estamos en un tiempo de mucha escasez y de crisis. Pero este tiempo de crisis no es para quedarnos lamentando en la crisis. Este es el tiempo de la gran oportunidad que Dios trae para recibir la gloria de la iglesia. A su nombre. A su nombre. Dios le dice a Ezequiel: tienes que mudarte, tienes que hacer algo. Ok, Ezequiel va y hace lo que no quiere hacer: estar llorando delante de la gente. ¿A cuántos de ustedes le han pasado eso? Que de repente usted está llorando y usted no sabe por qué está llorando. Y usted va a saludar a una persona y de repente Dios le pone a dar una palabra. Y de repente el que tiene que llorar es el que le están dando la palabra, y el que está llorando es usted que está dando la palabra. Y usted dice: ¿y por qué? Porque hay algo dentro de ti que está conectado con el Dios del cielo. Y esa conexión que tú tienes atrae lo de Dios para esa persona que está seca. Y tú eres el conducto. Por favor, yo quiero predicarle transfusión. ¿Qué es la transfusión? Es el conducto por el cual la sangre va a pasar a alguien que la necesita por una lesión o por una necesidad. La iglesia es el conducto para transferirle a aquel que necesita vida. ¿Está aquí o se fue? A su nombre. A su nombre. Dice que Ezequiel entonces va a hacer las cosas que Dios le mandó. Déjeme seguir. Cuando usted busca otra razón por qué alguien tiene que transferírsele sangre bajo una transfusión, tiene que ver con la enfermedad que fue aplicada al cuerpo, y esa enfermedad no hace que se produzca sangre. Se lo voy a decir de esta manera: cuando un cuerpo entra en una enfermedad física y esa enfermedad deshabilita los órganos que producen la sangre en el ser humano, la escasez de sangre en ese cuerpo necesita que se le transfiera sangre, pero sus órganos no emanan la sangre, no la producen. Entonces tiene que venir alguien a hacer que, Dios mío, que le transfieran una transfusión, porque esa persona no está produciendo la sangre que necesita su cuerpo. Escúcheme bien, cuando extrapolo este asunto al ámbito espiritual, me doy cuenta de algo que es lo que está pasando. Los hogares, las familias, los altares familiares, aquellos que se conectaban con Dios, aquellos que buscaban a Dios, hoy en día están pasando por una escasez espiritual. Yo no estoy diciendo que nosotros somos más santos que nadie. Yo no estoy diciendo que usted sea más santo que nadie. Todos estamos pasando por esa necesidad. Todos estamos pasando por una falta de sangre, de vitalidad espiritual. Pero Dios me dijo en esta mañana: tienes que aprender a recibir lo que traigo del cielo, que va a activar tu espíritu, va a activar tu alma, va a activar tu corazón. A su nombre. A su nombre. Dígale que está a su lado: hoy te vamos a activar. Pastor, ¿qué fue lo que usted trajo? Pastor, ¿qué usted está hablando? Yo no estoy hablando de una activación de culto. Yo no estoy hablando de una activación de fiesta. Yo no estoy hablando de una activación que usted tiene que estar en una iglesia. Los discípulos se activaron cuando las sinagogas se destruyeron.
Oh, no. A alguien voy a chocar, a alguien religioso voy a chocar con este asunto, pero se lo voy a decir. El mayor avivamiento que pasó cuando Jesús murió no fue en una sinagoga, no fue en una casa. El mayor avivamiento pasó en la calle, pasó cuando ellos caminaban y pasaban los milagros. No había iglesia, no había sinagoga, no había reunión, pero había gente que estaban llenos del poder de Dios, que estaban llenos de la presencia de Dios. A su nombre. A su nombre. Si usted me motiva a predicar, yo le voy a predicar esta palabra. Hay alguien que tiene una necesidad. Hay alguien que no está produciendo. ¿Qué están produciendo los hogares? Cuando comenzó este aislamiento, tuvimos una red mundial, global de oración, en el cual Casa del Alfarero se conectó con todas las hijas y se conectó con muchas personas de otros países y de otros lugares a orar todo por la familia. Habían oraciones de esta que cuando yo oraba, mi corazón lloraba. ¿Por qué? Porque cuando yo veía que se perdía algo, oramos para que no haya trastornos en los hogares, para que no haya trastornos mentales, para que Dios quebrante toda frustración en los hijos, en los niños y en los adultos. Muchas de estas oraciones hicieron tanto efecto que cuando, óigame, que según los psicólogos está comprobado, según la psicología, que en medio de estos 9 meses, de en medio de estos 7 a 9 meses que hemos pasado de esta situación, tenían que haber más de 55,000 muertos por depresión. Escuche, yo busqué este dato y esto me impactó. Más de 55,000 muertos por depresión, no por coronavirus. Por depresión. Porque estar aislado para gente que tienen 20 y 23 años que nunca han estado en esta situación era trastornos mentales. Pero cuando yo miré este dato, mi espíritu se estremeció, porque Dios me dio a entender ¿dónde está el poder de la oración de una iglesia que ora? Hubieron muchos que tomaron su tiempo de oración y todas las noches a las 8 de la noche se ponían en intercesión, a las 7 de la mañana se ponían en intercesión, a las 3 de la tarde se ponían en intercesión. Esto quebrantó el infierno, esto cerró la puerta del Hades, esto le dijo a los demonios: no pueden tocar a los que son hijos de Dios. ¿Está aquí o se fue? Entonces, ¿tiene poder sí o no la oración? ¿Tiene poder una iglesia que está transfiriendo sangre divina, que está transfiriendo vida divina? ¿Tiene poder sí o no? Otra de las razones por la cual se debe transfusionar sangre o transferir sangre, otra de las razones es por un trastorno hemorrágico. Escuche esto, porque esto es muy fuerte. Por un trastorno hemorrágico. Hay una mujer en las Sagradas Escrituras que es muy conocida por cada uno de nosotros. Esta mujer es la mujer del flujo de sangre. Científicamente hablando, según la medicina, dice que esta mujer, por el trastorno hemorrágico que tenía, no podía durar 12 años. Según la ciencia, dice que esta mujer tenía un cáncer uterino, según lo que se analiza hoy en día con lo que pasaba con ella. Este cáncer uterino se ligó con una hemorragia, la cual no retenía la sangre, sino que día tras día perdía sangre. La sangre es la vida del cuerpo. Según lo que dicen, esta mujer no podía durar más de 3 meses. Primero, porque en los primeros días era atendida por su familia. Pero cuando tenía un flujo de sangre, para los judíos o en los hebreos, un flujo ya era un estado de inmundicia para la mujer. ¿Qué pasa? Tenían que sacarle, dice que la sacaban y la ponían fuera de la casa. Si el marido era muy bueno, le hacía una choza, pero ella no podía entrar para que no se inmundice o no ponga inmundo a toda la familia. Según lo que dicen, esta mujer lo más que podía durar eran 3 meses. ¿Por qué? Porque era atendida por sus familiares en esos 3 meses. Pero dice la Biblia que esta mujer tenía ¿cuánto?
Eso quiere dejar dicho que en medio de una necesidad donde hay un trastorno hemorrágico de vida, hay alguien que todavía está pendiente para salvar esa sociedad. Alguien, por favor, alguien está entendiendo lo que estoy hablando. En medio de una necesidad donde hay un trastorno de sanidad, de vida, de valores, hay alguien que está pendiente para curar esa enfermedad. Eso es lo que yo extrapolo de esa historia a hoy en día. ¿Cuál es la mujer del flujo de sangre? La mujer del flujo de sangre no es nada más que nosotros los que estamos en el mundo, que estamos pasando por un derrame de sangre, estamos pasando porque estamos botando sangre, pero hay alguien que está pendiente y alguien que está dispuesto a hacer el milagro. Pero la decisión tiene que salir de ti, la decisión tiene que salir de usted. Usted que tiene que decir: yo no me voy a quedar seco, yo no me voy a descarriar, yo no me voy a morir, yo no voy para atrás, yo voy para adelante, yo me voy a pegar del manto de Jehová, yo me voy a pegar de lo que están haciendo en la casa. A su nombre, a su nombre. Esto provoca 4 cosas también en el pueblo de Israel. Una crisis. ¿Cómo diga conmigo? Una crisis. Lo dijo pobre, diga conmigo: una crisis. Una crisis provoca 4 cosas en el pueblo de Israel. La primera es que todo corazón desfallecerá. Y cuando habla de corazón, la palabra corazón en este término no tiene que ver con cardía, con el músculo cardíaco que usted tiene. Tiene que ver con mente. Está diciendo que todo corazón desfallecerá. Está hablando, los pensamientos de los hombres se volverán atrás. Yo quiero que usted preste atención, no me aplauda. Ahora escúcheme. Dice que todo corazón desfallecerá. Está diciendo, aquellos que tenían fe perderán. Momentos de crisis, aquellos que tenían fe, que antes gravitaban en el aire, que antes volaban en el aire, que antes cruzaban el Mar Rojo, que antes caminaban por encima del agua, que antes no se quemaban en el fuego, en momentos de crisis, María, perderán su fe. Todo corazón desfallecerá y serán quebrantados. Escuche esto. Y con amargura gemirá. ¿Por qué? Porque toda mano se debilitará. ¿Toda qué? Está diciendo, cuando sus pensamientos se debiliten y pierdan su fe, entonces sus obras dejarán de funcionar. Toda mano se debilitará. La mano tiene que ver con las obras. La fe sin obra es muerta. Yo puedo creer, pero si no ejecuto, no estoy haciendo nada. Entonces, yo creo que Dios lo hará, pero ¿qué está haciendo tú para que Dios lo haga? Yo creo que Dios sanará, pero ¿qué está haciendo tú para que Dios sane? Yo creo que Dios prosperará, pero ¿qué está haciendo tú para que Dios prospere? ¿Alguien está aquí o se fue? Y dice que toda mano se debilitará. Las obras que ellos hacen van a debilitarse. En momentos de crisis, las obras se debilitan. En momentos de crisis, el que estaba muy activo haciendo cosas, deja de hacerla. En momentos de crisis, el que estaba bien activo, funcionando en algo, deja de hacerlo. Las empresas se están cerrando, las industrias se están cerrando, los gobiernos se están cerrando, todas las cosas. En medio de crisis, toda mano se debilitará. Escuche y este es muy fuerte. El mismo texto dice, todo espíritu se apagará. Este sí es fuerte. Diga conmigo, la mente fallará, desfallecerá. Diga conmigo, las manos se debilitarán. Ahora hay algo muy fuerte y este es poderosa. Dice que todo espíritu se apagará. Este es el final. Porque lo más fuerte, María, de una persona es que cuando está activo, aún su mano no esté ágil. Es como cuando usted busca un anciano
Quizás sus manos no son hábiles para hacer las cosas. Quizás sus pies no son hábiles para hacer las cosas. Pero su espíritu siempre está dispuesto. Yo creo que esto no pasaba nada más con la tía. Pasa con el abuelo mío, que tiene 107 años. Usted va donde Coy y le dice, yo le digo, papá, deme la mano. Y cuando me da la mano, él quiere hacer fuerza. Yo le digo, papá, estate tranquilo. Porque yo tengo 33, voy para 34 y usted tiene 107. Pero su espíritu, él siente como que me está doblegando. Y yo le hago. Porque, diga conmigo, el espíritu es eso que está internamente dentro de él. Que aunque sus manos no sean hábiles, que aunque sus pies no sean hábiles, siempre está dispuesto. Por eso, este es el final, según el texto. Tus manos pueden debilitarse, tus pies pueden ponerse rezagados, pero cuando tu espíritu dice que no va. Usted no ha visto enfermedades mentales de gente. No tienen nada, pero ellos no caminan porque su mente le dijo que están lisiados. My God, my God. No tienen nada, pero no se pueden parar porque su mente le dio una orden que tienen problemas. Es el espíritu. Por eso Dios habla y le dice, señores, olvídense de que las cosas las cierren. Olvídense de que las instituciones las cierren. Olvídense de que no haya finanzas. Si tu espíritu está acelerado, si tu espíritu está acelerado, no hay crisis. La crisis la vemos como el escalón que nos catapultará a lugares de excelencia. A su nombre, a su nombre. Y Dios le dice a Jeremías, tienes que ir a llorar al pueblo porque todo espíritu se apagará. ¿Y qué es lo que tenemos en las iglesias hoy en día? No, esto no lo puedo decir. No, lo suelto. Está pasando eso. La gente, y yo estoy hablando de cumplir leyes terrenales. Claro que sí, eso lo manda las escrituras. Pero la gente piensa que si no entra por esa puerta, su espíritu debe estar apagado. Cuando usted busca un apóstol Pablo, cuando usted busca un Silas, cuando usted busca los apóstoles, no eran en el templo que sentían ni en la sinagoga, eran en la cárcel. En la cárcel lo metían preso y de ahí salían caminando y adorando a Dios. Lo metían en el horno y de ahí salían prendidos en candela. Lo metían en el foso de los leones y de ahí salían. Alguien, por favor, yo le predico en esta hora. Necesitamos gente que su espíritu esté levantado. Yo vengo como un conducto de parte de Dios. Es a transferirle esto a usted. Y se lo voy a decir en público y me están mirando por las redes. Y la gente me está escuchando y esto puede llegar a Europa y todo el mundo. Yo le puedo durar 7 años sin congregarme a usted. Porque la congregación nunca ha determinado mi relación con el Espíritu Santo. Hay una relación muy personal con Él. Y si Dios me manda un día para la India, para una aldea de esa que no conocen nada de este asunto, y si yo tengo que quitármela también para estar como ellos. Ay, que usted es religioso, Dios es un Dios contra cultura. Se lo digo bíblicamente. Se lo digo bíblicamente. Dice en Atenas, dice en Corintios, que Pablo en el capítulo 17, que Pablo se metió a Atenas y había un problema con un tal Dios no conocido. Y lo que Pablo hizo fue que en medio de esa necesidad, a Pablo lo iban a matar, a Pablo le iban a quitar la vida, a Pablo lo iban a linchar. Y Pablo dijo, aquí hay un asunto, tengo que filtrarme en contra, a favor de ellos. Si tengo que raparme el caco, lo voy a hacer. Si tengo que quitarme el cabello, lo voy a hacer. Lo importante es que mi espíritu está ligado a la relación de Dios y le voy a transferir de lo que yo tengo. A ellos le voy a dar. Dios mío.
¿Y qué hizo Pablo? Pablo se vistió igual que ellos. Pablo caminó igual que ellos. Y entonces metió el Dios de ellos. El problema es ese. Del problema yo veo solución. Yo conozco a un Dios mientras venía caminando. Un Dios que no tiene nombre. Es el Dios conocido. ¿Y ese cuál es? El que yo le vengo a predicar. Reciban de ese Dios conocido. Esto es lo que Dios quiere. Oye, de un problema, de una necesidad, salió una oportunidad para tener una solución. Usted está viendo lo que es tener la mente de Cristo. Usted está viendo lo que es tener el espíritu activo. Si su espíritu desfallece, desfallece su alma, desfallece todo. De un problema salió una fórmula para crear un Dios no conocido, que era el mismo Dios que él adoraba. Si tu espíritu desfallece, se fue todo. Quiero terminar con esto. Escuche esto. Dice, todo espíritu se apagará y toda rodilla flaqueará. Ese es el último término que usa. Toda rodilla flaqueará. Cuando tu espíritu se va, una persona puede estar activa, puede estar de pies. El día que su espíritu se apagó, se fue. Entonces, es una escala. Siempre las tinieblas va a querer impedir la voluntad de Dios en los hijos de él. Y más cuando el enemigo se olfatea que vamos a ser ricamente bendecidos. Yo se lo voy a decir aunque usted no lo quiera disfrutar. En este proceso es donde más la iglesia del Señor ha sido más bendecida. Gente, yo no estoy diciendo que otros han tenido que cerrar sus puertas. Claro. Pero los que están en el alineamiento divino, los que están en la asignación divina, los que están guardando preceptos y mandamientos divinos, aquellos que están conectados a la presencia de Dios. Estos momentos de crisis son como dice un refrán por ahí. Mientras muchos lloran, otros están haciendo pañuelos. ¿Por qué? Porque yo no me he ligado a tu lloro. Yo estoy mirando una oportunidad para acelerar. Por eso muchos están desfalleciendo, pero otros se están viendo en sus mejores momentos. Sí, pastor, todo está difícil. Todo, sí, pero ¿con qué mirada? ¿Cuál es tu punto de vista de ver las cosas? ¿Hacia dónde tú vas? ¿Te vas a quedar arruinado en la crisis o te vas a levantar sabiendo que es una oportunidad para establecer algo diferente, para hacer algo diferente? Yo estoy hablando con gente en esta hora aquí que su espíritu quizá está desfalleciendo, está apagado, y cuando tu espíritu desfallece, tus rodillas flaquean. ¿Qué son las rodillas? Son la estructura que fundamentan el cuerpo. Si tú no tienes rodillas buenas o pantorrilla buena o no tienes fuerza en tu rodilla, vas a desplomarte, te vas a caer. Lo que está diciendo el profeta aquí con esta palabra: no pueden dejarse caer en medio de esta crisis, no pueden debilitarse en medio de esta necesidad. Es el tiempo de ponerte de pie, establecer lo que eres en Dios, comenzar a volar como águila. No te paralices, no te detengas, creces. A su nombre, a su nombre. Escuche bien, la palabra transfusión en su terminología médica, ya vimos lo que es, ya sabemos lo que es, pero según el latín, la terminología original de transfusión, ¿de dónde viene esta palabra? Viene del latín transfusio, que significa efecto de pasar a algo. Efecto de pasar a alguien algo. Viene de transfusio, pero esta palabra está compuesta por tres. Tran, que es al otro lado. Fun, que viene de fundir, que es derretir o derramar. Y sion,
que es el accionar de fundir o derramar. Cuando yo le hablo de que la iglesia debe de ser una transfusora, estoy hablando que hay estructuras que deben de ser derretidas, que hay paradigmas mentales que se le ha plasmado a la sociedad que deben de ser destronados, que hay pensamientos ideológicos de nuestro país que están gravitando en las mentes de los humanos. Por eso la gente está incierta, la gente no tiene rumbo, la gente no sabe a dónde ir, la gente no tiene conocimiento de lo que va a ser mañana. ¿Qué es la iglesia de hoy en día en medio de una necesidad? Aquellos que derribarán la mentalidad de la ideología pagana, la mentalidad de la ideología mediocre, la mentalidad de la ideología que no tiene que ver con los principios de Dios y establecer el reino de Dios. Hay una esperanza para ti. El mañana puede cambiar. Dios está en control. Dios va a salvar tu familia. Dios te estará contigo. ¿Cuál es el pensamiento que debe de gravitar en las mentes de nosotros? Dios lo hará otra vez. Su nombre, a su nombre. Dice la Biblia en Hechos capítulo 17 verso 26. Hechos capítulo 17 verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿De una qué? ¿De una qué? Ya con yo sí con esto cierro ya, sí, ahora sí. ¿De una qué? Esto es poderoso. Porque lo fuerte es que cuando a alguien le van a transferir sangre, bueno, la pastora como bioanalista sabe esto. Lo primero es que buscan la compatibilidad de la sangre de quien se le va a transferir. Usted no puede transferirle O negativo a una gente con A negativo o A positivo o RH, lo que sea. Usted puede hacer eso. Va a tener hay un colapso. O negativo es la genérica, ok. Dígame una que no se puede transferir a otro. A positivo, ya. Usted no se la puede transferir. ¿Por qué? Porque va a tener problemas. Escuche esto. Escuche esto. Primero hay que buscar la compatibilidad de sangre, de genes. Y después entonces se transfiere. La Biblia dice que de una sola sangre fue hecho el linaje de toda la tierra. Ok, hubo una subdivisión sanguínea. Dicen algunos escritos que esta subdivisión sanguínea probablemente nació o salió desde el día que hubo la dispersación en la Torre de Babel. Cuando se dividieron los lenguajes y todo el mundo cogió para su lado, el chino cogió con el chino, el japonés con el japonés, el haitiano con el haitiano y el americano como nosotros, como americanos. Ay, se ríe. Nosotros somos de... ¿pero qué es lo que le pasa a usted? Yo no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de americanos. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Escuche, cuando hubo esa subdivisión, se dice que probablemente hubo la subdivisión sanguínea, porque se mezclaron las mezclas, los países con sus países y todo eso, según dicen. Otros dicen que esta subdivisión sanguínea probablemente pasó cuando Noé bendijo a sus 3 hijos. Dice que bendijo a Fe y a Sem y bendijo a Can. Cuando le declaró la maldición a Can, totalmente se le desvinculó el sistema sanguíneo de Noé y lo maldijo y toda su generación fue maldita. Dicen que probablemente también ahí hubo una subdivisión. Está bien, eso es exegéticamente hablando y teológicamente. ¿A dónde voy aquí? Que el apóstol Pablo toma una referencia muy poderosa y dice, aquí hay un asunto. Usted puede ser de Japón, usted puede ser de China, usted puede ser de Haití, usted puede ser de cualquier país. Pero al principio, cuando él hizo, todos los hombres lo hizo de una sangre y de un mismo linaje. Para que habiten sobre la faz de la tierra. Y el mismo que prefijó el orden de los tiempos, le puso límites a la habitación, dando a entender que aunque tú en algún momento
tenga RH, tenga O negativo, tenga A positivo, lo que sea, cuando se trate de la sangre del Cordero, no importa la enfermedad en qué cuerpo esté, Dios sanará por el mismo, oh my God, por el mismo linaje, aquel que tenga la necesidad. Por eso, cuando Dios murió en la cruz del Calvario, cuando Yeshua murió en la cruz del Calvario, no murió por lo O positivo, ni tampoco por lo A negativo. Él murió por lo O positivo, A negativo, RH. Él murió por todos los linajes de la tierra. Él hizo una transfusión de sangre. Él transfirió lo que nosotros necesitábamos, que era vida. Y en este tiempo necesitamos establecer esto. Póngase sobre su pie. Esto es lo que necesitamos establecer. Transferir la vida a aquellos que necesitan. Hay un capítulo que es el último capítulo del libro que dice: en momento y nivel de presión que has experimentado como el apóstol Pablo, simple y llanamente es para conectarte con una necesidad de una generación, para entonces romper con esa necesidad y establecer la solución al problema. Escucha bien. Cada momento de necesidad de nosotros es para conectarnos con una necesidad de la generación. Y cuando la necesidad entre en la generación, quienes tienen la solución, ¿quiénes somos? Nosotros. Nosotros, diga conmigo nosotros. Diga conmigo nosotros. No tenemos que esperar a nadie para solucionar problemas. Nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Solamente tenemos que conectarnos por la fuente, por el conducto. Alguien tiene que aprender a conectarse. Yo vengo de parte de Dios en esta hora a que usted aprenda a conectarse por el conducto que va a transferir la vida de Dios aquí en la tierra. Hay gente que está muriendo de depresión, hay gente que está muriendo de tristeza, hay gente que están entrando en vacíos muy fuertes, en hoyos oscuros, en hoyos negros, en abismos negros, y la iglesia de Cristo es la que tiene la potestad de sacarlo y guiarlo por la luz. A todas las gente que están en Facebook Live y nos siguen en Instagram, les bendecimos en esta hora y declaramos sobre ustedes que hay una transfusión de sangre espiritual, una transfusión de vida, y la palabra de Dios se materialice en ustedes y se haga realidad en esta semana y todo el transcurso de este año, en el nombre de Jesús.